Saludos a todos y bienvenidos a una edición más de The Rap Factor a través de Radio Callejón Urbano. Reciban un saludo, un abrazo, pero sobre todas las cosas, masacre ese botón de suscribirte y darle a la campana Para que esté claro. para que de esa manera reciban las notificaciones cada vez que colgamos, obviamente, un nuevo podcast, un nuevo video, una nueva reseña, un nuevo análisis. Hoy acompañado de un elenco muy especial al cual le doy la bienvenida primero que nada y que para bien sea, hermanos que han colaborado conmigo, yo he colaborado con ellos en otras ocasiones. Obviamente tenemos a uno que es de la casa, ya ustedes saben que aunque pues la semana le cuesta un poquito de trabajo, con nosotros siempre está ahí, es Miguel Ángel Báez, así que Miguel, gracias. Con nosotros también está Luis Serrano, directamente desde Venezuela. Lo pueden buscar en su canal de YouTube, a.k.a. Luis Serrano, ya ustedes saben, ha entrevistado grandes entrevistas que tiene, sobre todo en cuanto a la escena del rap de Venezuela, y con nosotros también Aaron Well Music, nuestro hermano desde Perú, así que fuerte a todos, un aplauso nuevamente. Lo mejor, yo soy de los que digo, lo mejor siempre se guarda para el final. Y no obviamente porque sea Radio Callejón Urbano y sea, además de los panelistas que tenemos hoy, en un alto nivel de calidad y de conocimiento en cuanto al rap latino, sino que obviamente todo el mundo salió a dar sus opiniones, a dar sus reviews, a dar sus reacciones, a poner sus caritas, sus deditos, sus emojis, a brincar, a hacer todo lo que hay que hacer con la producción discográfica titulada Pánico, por parte del filósofo del rap, el maestro y el pionero Vico C. Pero nosotros queremos darle quizás ese valor y ese carácter, quizás con un giro un poco más a nivel de los que escuchamos rap, los que venimos escuchando rap desde hace muchos años, el impacto sobre todo en nuestros países y sobre todo las tres colaboraciones. Vamos obviamente a hablar del disco en particular, pero vamos a enfatizarnos mucho también en lo que es el carácter de estas tres colaboraciones que tiene Vico C en este disco, obviamente con Blan Blan, featuring Aldo el Aldeano. De igual manera también está el tema con su hijo Loops, titulado Blip Blip, que de Blan Blan a Blip 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 es como que una similitud, ¿verdad? Pero vamos a hablar sobre eso. Y también está el de Corrupción en tu espejo, junto al Faltó Blon dominicano Blon no con Residente. faltaron todas las vocales. Ya tiene Blan Blan, Blip Blip, Blue Blue, Blon Blon y Blen Blen. Pero también tiene, como dije, Corrupción en su espejo junto a Nino Freestyle. Quiero empezar con ustedes, obviamente, dentro de quizás este debate que podamos tener, o por lo menos charla a nivel de ya análisis profundo de lo que es la producción, que todos aquí, pues, obviamente conocen la trayectoria de Vico C, han escuchado a Vico C, lo tienen como un referente en su país, independientemente sea del país que él sea, o de su origen puertorriqueño o demás, pero que sobre todo conocen de su trabajo y llegan a esta nueva producción 2023, 14 años de no liberar un disco o una producción por las situaciones que tuviera, y encima de eso una producción que tardó básicamente de 8 a 9 años en realizarse. Vamos a empezar con Miguel. Miguel, a modo general, ¿cómo tú encontraste el disco de Vico? Mira, el disco es el clásico Vico. Vico te da esa fusión en un mismo disco de diferentes ritmos, su hip hop, te pone su reggaetoncito, incluso ahora lo vimos un poco más trap. Bueno, esa canción que es con el de Blip Blip, empieza como un poquito electro y después como que cambian. Y, ¿qué te digo? Es como el clásico Vico, las temáticas de Vico. O sea, es como lo que uno esperaba de él. Para mí, la canción más impactante sigue siendo con la que se empezó a estrenar la promoción del álbum, la de Pregúntale a tu papá por mí. Para mí fue la más impactante. Luego me quedé con la de Aldo, me gustó bastante, aunque tengo algunas cosas que vamos a abundar sobre ese tema. Y bueno, ¿qué le digo? En general, el álbum está bueno, o sea, realmente, y no es menos lo que podía dar Vico. Quizá el hype y el marketing sobrepasaron un poquito el producto al final, pero no es que sea malo, simplemente que
al final yo me quedé nada más como con 3, 4 canciones que me gustaron del álbum, de las 13. Y yo entiendo que hay algunas que no me gustaron a mí, a otros sí le van a gustar. Ok. Yo creo, yo concuerdo por lo menos para ser un poco breve y atenuar en ese aspecto de que él supo con qué tema iba a arrancar la promoción. O sea, con qué tema capturar la gente. Pregúntale a tu papá por mí, ciertamente es un tema que da mucho de qué hablar, sobre todo a nivel de aspectos en cuanto a la temática en general. El entorno que gira en cuanto a la figura de Vico C, cómo Vico C se ha pronunciado a lo largo de muchos años, donde veíamos muchos clips de Vico en diferentes entrevistas, no necesariamente hablando mal del género ni de ningún compañero, pero sí sermoneando, vamos a ser sinceros, Exacto. en ese aspecto, dándole obviamente, mira, pues, Bad Bunny es un gran talento, pero esto y esto y esto. O el género tiene esto, esto y esto, pero entonces hacen esto y esto y esto, y hablan de estos temas, de estas temáticas. Y por ahí se fue quizás la cosa, y por ahí él entendió, Vico es una persona muy sabia, y aunque pudiéramos estar, obviamente, sobre todo yo, que tengo que compartir cabina con él, o por lo menos espacio con Jay, todos los días, yo sé que Jay está, el equipo de Vico es muy inteligente, por lo menos su equipo cercano, es un equipo que él no solamente lo conoce bien, vive día a día con él, vamos a ser sinceros, o sea, y su esposa conoce obviamente del negocio y sabe por dónde jugar, ¿no? En ese aspecto con la gente. Luis, ¿cómo tú encontraste esta producción de Vico? Mira, a mí me gustó mucho. No hubo ningún tema que no me gustara. Evidentemente, como en todo disco, hay temas que a uno le gustan más que a otros. Todos los temas me recordaron a algún tema viejo de Vico. Por ejemplo, Pregúntale a tu papá por mí, a mí me recuerda mucho a aquel que había muerto, por ejemplo. El tema de Ella va y sola se va, que o sea, son dos temas, la misma historia, me recuerda mucho a Mazacote, La Niña Modelo, Angelina, que es un tema de Babilla que quizás no se hizo tan popular, y así sucesivamente. O sea, cada tema me recordó en estructura o en producción o en temática a algún tema de Vico. Les decía antes de arrancar que a mí Pánico se me hace como un Babilla 2.0, un poco más actualizado, quizás con temáticas o evidentemente versos un poquito más a lo que estamos viviendo en nuestro día a día, pero se me hacen como el mismo, se me hace como lo mismo musicalmente hablando, un poquito más de hoy, un poquito más actualizado. En mi caso, yo no tenía tanto hype con el disco. No sé si fue que no consumí tantas entrevistas o tanto contenido al respecto. Aquí en Venezuela no hubo como una promo tan fuerte sobre el disco ni una expectativa. O sea, cuando yo hablaba con otros compañeros aquí de que hablamos de rap y que estamos ahí en el medio, yo fui el que traje la noticia prácticamente, como que mira, Vico, sí va a sacar un disco, va a sacar esta cosa, viene el 15 de junio, tal, y no había como una expectativa tan grande. De hecho, aquí en Venezuela los temas no han sonado tanto como ya al nivel que estamos acostumbrados a escuchar a Vico C. A lo mejor hace falta como más promo aquí localmente. De hecho, Vico C anunció un concierto aquí en Venezuela. Bueno, no lo anunció Vico C, anunciaron un concierto de Vico C aquí en Venezuela y yo por lo menos compré mi entrada y me devolvieron el dinero porque hubo unos temas ahí de, no sé si de logísticas, de producción. O sea, nunca dijeron por qué, simplemente nos devolvieron la plata y Vico C no se presentó en Venezuela. Eso fue ya el año pasado. Pero en términos de este disco, a mí me gustó mucho, en verdad, como llenó mis expectativas porque no tenía las expectativas tan altas, porque no consumí tanto hype, no vi tanto hype. Y la verdad, si tengo que ponerle una nota del 1 al 10, por ejemplo, yo le pondría 9.5. Ok. O sea que por lo menos saliste complacido en cuanto a la producción en general, aunque quizás sí. no fuiste bombardeado, ¿entiendes tú? No, yo no fui bombardeado. No, yo más bien siento que no hay tanta comunicación de este disco. O sea, yo, de hecho, cuando salió el disco, yo te escribí, Low, mira, si vamos a hacer algo, hagamos algo, tal, dime. Porque yo no veo, o sea, sí, salieron todas las entrevistas el mismo día, Mikey, Molusco, Chente, tal. Eso iba a decir yo. Una locura. ¿Cómo tú no vas a recibir un bombardeo? Pero
pero no fue previo, o sea, fue el día antes del disco. Yo en un día, hermano, yo en un día no voy a ver 3 entrevistas cuando tengo una No, imposible ahí. De 2 horas, de 2 horas cada una. O sea, antes de pasar a Aaron, yo sí. voy a ser bien sincero en cuanto a mi opinión ahora mismo sobre eso. Y ahí sí yo tengo que decir que eso fue un error de logística garrafal. Sí, o sea, totalmente. Tú no lanzas y no expones a un artista. Quizás ellos no, obviamente, trayendo a Vico tantos años afuera, pero tú tienes un Vico caliente, un Vico que a nivel de algoritmos está moviendo las redes. Es un tipo que con preguntar a tu papá por mí explotó medio mundo. O sea, vamos a ser sinceros. Apagó el sonido de todo el mundo como por 2 semanas. Entonces, tú tienes Mikey Bastage, tienes a Molusco, tienes a Chente, tienes, ¿quién más? Eran como 3 o 4 entrevistas más, había otra más por ahí, Mikey Bastage, Molusco, Chente, y luego fue la del Chombo. Sí, pero el Chombo se aguantó. Y yo, de hecho, en un chat, y Miguel está de testigo, de hecho, yo puedo presentar el chat, yo dije, el Chombo va a ser el mejor de todos. O sea, a nivel de views, por el tipo de público que a nivel, por el tipo de público que apela el Chombo. Acuérdate que todos están más o menos similares en seguidores. Estamos hablando de un Molusco que tiene 2 millones. Estamos hablando de un Mikey Bastage que es el menos que tiene sus seguidores porque no llega ni a 400,000, pero tú tienes, por ejemplo, a un Chente Drach que está en el 1,000,000 y pico. Y sin embargo, Mikey Bastage y Chente estaban compitiendo los dos a nivel de views. Obviamente Molusco por tener 2 millones, pero cuando tú vienes a ver los 2 millones de suscriptores que tienen a los 120 y pico de mil de visualizaciones en 24 horas que tenía Molusco, estaba rezagado, o sea, rezagado, quizá solamente no llegaba ni a un 5% de la cantidad de gente que lo sigue a él. Y él ponía los clips, porque Molusco es uno de los que cuando él sabe cuando no le funciona la vuelta, como que no empuja al público a verlo, él pega a poner clips y clips y clips y clip by en todas las redes sociales para tratar de estimular el algoritmo y que la gente vaya a verla. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se dispara la de Chombo, y la de Brea Frank, que de hecho para mí fue la mejor entrevista de todas. Fue la más preparada. Es la única que no he visto. Es el comunicador más preparado. Fue mucho más interesante, fue más preparado, las cosas que tocó con Vico, los temas que tocó con Vico, cómo se abordaron, o sea, para mí fue la mejor. La de Mikey Bastage y la de Molusco y la de Chente, eso, pues, son ellos, siendo ellos. Y entonces, obviamente, tenemos este nicho que ha creado el gran gurú del chongo, digo, el chombo, y pues, obviamente, ahí dentro de su chonguera, pues, y los muñequitos, pues, tiene, obviamente, ese nicho que esos sí van a verla. O sea, esa va a ser la más popular de todas las entrevistas. Para mí. De hecho, honestamente, era la que yo más estaba esperando. O sea, porque el Chombo fue el primero en anunciar la entrevista con Vico, sí. Es que fue el primero que se le dio la entrevista. Hizo un TikTok, una vuelta y tal. Y dije, oye, pero qué mal que... O sea, que por lo menos estos 3 se le adelantaron porque soltaron la entrevista primero y después salió la del Chombo. Pero cuando vi la del Chombo tenía más views que todas las demás. Se los va a llevar por la longa a todos, porque es que el centro de nicho del público, esta gente tiene un público muy generalizado, un público que podríamos decir que no está tan preparado o acostumbrado a quizás entender la teoría de las cosas, de por qué, y si algo se encarga el Chombo, obviamente es por utilizar su planteamiento y meter su Wikipedia de vez en cuando dentro de, obviamente, el apuntador, aunque no lo vea, pero aunque la gente no lo vea, pero de verdad que a ese modo yo siempre decía, yo apuesto más al Chombo, el Chombo se los va a llevar a todos al final del día, va a arrancar el último, pero se los va a comer a todos en view, obviamente, porque el público de esta gente es un público quizás un poco más no tan anclado, obviamente, en cuanto a cómo es la figura de un Vico C. Vamos a ser sinceros. La gente apelan todo el tiempo a quizás un público más jovial, más joven, las actualizaciones, el chisme, lo que está en el día a día. Y yo sabía que iban a tratar de llevar la entrevista quizás en ese tono, establecerla. Y obviamente el Chombo también tocará lo suyo y su picantito y también le meterá su cascarazo. Pues yo no le he visto todavía. De hecho, yo no he visto ninguna.
fuera de quizás algunos clips o algo. Yo estoy hablando de lo que pues, pude ver porque ya estoy tan acostumbrado a ese tipo de Si quieres te la resumo. No, es que estoy acostumbrado a ese tipo de contenido que ellos hacen que yo no tengo ni que verla para saber qué es lo que van a hablar y qué es lo que van a tocar. No, mira, en honor a la verdad, la de Chente fue bastante, fue una reseña bastante de Vico sí, o sea, como háblame del disco, tal, esto fue la que menos, como menos polémica o chisme se conversó. La de Molusco fue buena, fue una buena entrevista. Evidentemente se habló del tema de la tiradera con Yankee. Vico sí soltó como cositas que no había dicho con Chente. Con Mikey sí hablaron bastante de Yankee, o sea, en términos de minutos, como media hora hablando de Yankee. Y la de Chombo fue un poquito, sí tocaron como el tema de por qué le tiraste a Pina y a Yankee. Y conseguí, bueno, no les tiré, si no pasó esto, ta. Y la del Chombo fue más como hablando en términos de lo que está sucediendo en la industria en este momento y cómo lo ve Vico sí, cuál es su análisis, sus reflexiones y cómo el disco contrasta con eso. Entonces, el Chombo entonces es mejor que los otros 4, loco. a mí me gustó más la del Chombo. La de Brea a mí me gustó mucho. La de Brea no la he visto. Es la única no que no puedo opinar porque no la he visto. La única que he visto es la de Brea. Pero fuera de ahí, las demás yo sé más o menos por dónde se dirigen y por dónde van. Ok, estamos hablando de las colaboraciones ya del disco. Me falta Aaron. Aaron, ¿cómo tú encontraste esta producción de Vico? Pánico. Me gustó, pero sentí, no sé, sentí que faltó más, bueno, no sé si a todos, pero sentí que faltó más rap, más boom bap, pero así clásico, quizás, ¿no? No sé, pero como dice Luis, sí suena a un, o sea, todos los temas ya tienen como una contraparte de sus discos anteriores. No sé si se forma como una especie de, sí. de ¿cómo decirlo? Continuidad. De continuidad, o si hay como un easter egg con respecto a sus discos desde Honor a la Verdad, que dicho sea de paso tengo una pequeña experiencia con eso, así rapidito. Lo que pasa es que en esa época, cuando salió el disco En Honor a la Verdad, yo me encontraba de misionero por mi religión y entonces no podía escuchar ningún tipo de música que no sea música religiosa, por así decirlo, ¿no? Y yo ya venía de hacer rap y de escuchar mucho rap y consumir todo esto. Entonces resulta que me hallaba en una provincia de Perú donde de por sí tú no encontrabas un disco de hip hop, o sea, no encontraba, o sea, lo que había era música regional y por ahí algún álbum pop más conocido, pero más nada, ¿no? Entonces, resulta que en una tienda así media escondida donde vendían muchas Biblias y muchas de estas cosas, habían los discos o sea, este disco de Vico sí, ¿no? Yo dije, oye, pero ese disco no lo he visto en ningún lado, es nuevo, recién ha salido. Y entonces, resulta que pues me lo compro. El dueño de la tienda era fan de Vico. No, es que lo que pasa es que siempre donde vendían cosas cristianas, Biblias, todo, stickers, todo esto, vendían siempre los discos de Vico, sí. Entonces yo lo escucho y a mí me voló el cerebro, la verdad. Obviamente estaba rompiendo las reglas de ser misionero en ese tiempo, pero, o sea, de esa religión, pero a lo que voy es que me gustó tanto que a partir de ahí me volví más fan de Vico sí que antes, porque anteriormente había escuchado sus otros temas, ¿no? Inclusive aquel que había muerto era el tema para mí que más me gustaba de todos, pero no tenían tanta calada tan fuerte como fue este disco, ¿no? Y ahora regresando al disco de ahora, pues sí, hay como 4 o 5 canciones de todas que pues me llaman la atención. Obviamente hay canciones que le va a gustar a más gente, como vienen a hacer estos temas que son más house, ¿no? Como el de Ella va y luego Sola se va, que es como 2 de la continuación de una misma historia, se podría decir. Sí. Pero
pero siento que no lo sé, pero, o sea, teniendo en cuenta yo como DJ de fiesta, de que voy y veo las fiestas cómo se arman y cómo bailan, caigo en cuenta de que quizás Vico quiere llegar a un público femenino, porque eso en sus entrevistas fue lo que yo escuché, que él quería llegar mucho a un público femenino con estos temas, por el tema como hoy en día la sociedad y la música urbana, pues no, está tratando de denigrar a la mujer. Y él decía, pues no, en las entrevistas, o sea, una cosa es que venga un hombre y cante y la trate de cierta manera denigrándola, y otra cosa es que ellas mismas se denigren solas, como en el caso de, digamos, Toquilla, que podría ser, ¿no? Que sale en un plato de perro comiendo y con una cadena. Entonces, él dice, si eso pasa en la sociedad, pues lastimosamente ya estamos perdidos, ¿no? Y entonces yo entiendo que estas canciones van a ese público, sin embargo, siento que quizás son balas perdidas porque ese tipo de público no consume mucho ese estilo de música, ¿no? De repente si hubiera sacado un tema con Fate, podría ser, ¿no? Que quizás pueda hacer llegar a más a ese público, Bueno, porque, ya claro, Fate o tiene una sea, conexión con ese público. claro, una conexión muy fuerte, y de hecho tampoco no tendría que ser, o sea, como la canción que sacó con Arcángel, digamos, en su época, ¿no? Que era Sentimiento, y pues también tuvo más acogida, ¿no? Es lo que pienso, pero volviendo a eso, pues sí, o sea, me gustó la canción con Aldo, me parece muy chévere, la canción con su hijo también. Por ahí también el tema este de Cuero Duro, que también me pareció muy buena, o sea, de hecho yo Sí, sé que está muy interesante. más gente va a copiar esa fórmula, y no sé, por ahí faltó una Bizarrap session, creo. Lo que pasa La del hijo empieza como si fuera un Bizarrap Sí, session. sí, totalmente. pero sobre todas las cosas, Cuero Duro es un tema que mucha gente, o sea, si usted no lo oye de arriba abajo, es un tema que quizás tú lo subestimes. Y a mí me gustó mucho esa fusión, vuelvo y lo digo, que fue una fusión que en Puerto Rico se olvidó, con la cual empezamos, obviamente, lo que fue ese segundo hasta tercer relevo generacional de rap en Puerto Rico, que era hip hop y reggae. Todas las producciones de un Playero, todas las producciones de un Dinoy empezaban en rap. Cambiaban, o sea, dentro de las 16 barras o el formato de las 16 barras de versos a coro, y entonces en los coros te metían el reggae, en los versos permanecía más el rap de momento, o se iban entonces al llamado, al que han estereotipado como el bendito chanteo, que obviamente es un disparate, verso es verso y rap es rap, vamos a ser sinceros, eso de chanteo no existe, y ya se lo he dicho 1000 veces, el que quiera utilizarlo como término allá, o sea, ya está establecido dentro de esa industria. Y eso es problema de ellos, pero bueno, están cargados con la culpa de que entiendan que es un disparate. Pero dentro de lo que es el tema Cuero Duro, esa base muy poderosa, sobre todo narrando esta historia que está Vico, y que al final a mí se me cayó hasta el bolígrafo y yo estaba escribiendo. Yo tengo mis apuntes sobre todos, o sea, todo yo voy apuntando aquí y luego redacto. Y se me cae el bolígrafo cuando el tema cierra. Si tú lo escuchaste completo, Aaron, te diste cuenta de que cerró con Planet Rock de África Bambata. Cerró al final del tema, él cierra con un tema muy similar a Planet Rock de África Bambata. Y llevo a la escuela a la gente. Me imagino que los chamaquitos hoy en día quedarán locos y en un 90% ni sabrán de dónde diablos sacó Vico sí eso. Y dirán, wow, este house, esta cosa, esta música electrónica, eso es de África Bambata. Es el Sí, fue básicamente, o sea, Vico los llevó a ese mundo, a ese campo, básicamente entrando en los 80, dentro de lo que fue el rap, que obviamente era una música más que incluso para un MC o para rapear, era una música más para apelar al baile, sobre todo al b-boy, al breakdance.
Y de verdad que ahí ese tema, hands down, para mí es de mis favoritos, Cuero Duro. Tengo que hablar claro que pues obviamente Blan Blan es de mis favoritos también. El intro, creo que sencillamente Pánico, que abre pues obviamente con el título del disco como homogéneo, y explica las varias razones sobre el pánico en cuanto a la gente, o sea, como este mensaje, y pues puntualiza y llama a los detractores o a la crítica enfatizando su mensaje, como siempre lo hace Vico en todos sus temas. Yo creo que por lo de Faith, y fue muy interesante lo que tú trajiste en cuanto a lo de Arcángel, ese momento donde Vico hace ese tema con Arcángel, es que Vico, miren, Vico no es una persona de hacer colaboraciones. Vico no es amigo de las colaboraciones, y yo lo voy a hacer bien sincero. Vico hace grandes colaboraciones con gente fuera del rap. Vico ha hecho grandes colaboraciones con un tipo como lo es Gilberto Santa Rosa, ha hecho grandes colaboraciones con Josie Esteban y la Patrulla 15, ha hecho, o sea, pero Vico, y ha hecho grandes colaboraciones en este disco. Yo no dudo de la capacidad de las colaboraciones, pero tiene que ser una persona dentro del entorno actual, hoy por hoy, Vico, el Vico que se le conoce, el Vico que tiene ese legado, no va quizás a caer en el hecho de hacer una colaboración, por ejemplo, como tú me dices con Faith, para tratar de llevar su mensaje a ese público, cuando quizás Faith entonces a los 2 días te hace una canción de perrea, mami, perrea, muévete hasta abajo, que se te vea la tontoneca, que si jodienda, que el culo, que allá, que... O sea, en eso. Es un tema. Claro, es un pero asunto. ¿por qué lo hizo con Arcángel en todo caso? En ese momento lo hizo, Arcángel era el número 1, él entendía que obviamente tenía que hacer esa colaboración, la colaboración creo que se dio buena, excelente, pero Arcángel siguió en su línea a nivel de música, Sí, representando la contraparte de lo que es Vico a nivel musical. O sea, entonces esas son las retóricas de la vida, de que podemos hacer música, pero entonces yo dentro de mi discurso digo una cosa y te critico a ti, tú vas a colaborar conmigo, vamos a hacer este tema, para el final del día entonces yo de alguna manera quedar dentro de mi capacidad o mi mentalidad como cómplice de que yo colabore contigo en un tema de conciencia, en un tema de mi estilo, quizás un tema más, algo diferente a tu línea, un buen tema, pero entonces al final del día tengo la presión de que el mensaje que quizás quisimos dar no lo llevaste a cabo. Y ahí es donde Vico se cohíbe. Ahí es donde Vico con lo que son las colaboraciones, y lo digo honestamente, yo no sé si él lo ha dicho abiertamente, pero Vico no es amigo de las colaboraciones. Vico no es amigo de las colaboraciones, incluso por eso mismo es que trae toda la estela de críticas y situaciones en cuanto a que no se le quiere reconocer quizás como una influencia dentro de lo que es el reggaetón, entre comillas, aunque el 90% o el 85% de los reggaetoneros, sobre todo los viejos, dicen que Vico fue su mayor influencia, pero entonces no lo quieren hacer ver porque sencillamente él no contribuyó al reggaetón. No contribuyó al reggaetón por lo que llevaba el reggaetón y por lo que decía el reggaetón y el mensaje que llevaba el reggaetón. Después pueden estar seguros, Vico, dentro de todos sus mensajes, sí, él ha hecho sus cancioncitas de muévelo para aquí, batealo, mami, pero tú sabes, Vico nunca cae en ese gancho, por decirlo así, histórico. La hipersexualización. Sí, demasiado. Él no va a caer ahí. Él no va a caer ahí. A nivel de Blan Blan, y esta que es, pues obviamente la colaboración que más está teniendo repercusión en redes, por decirlo de alguna manera, este tema supera a todos los otros. Por obviamente 2 factores muy importantes. Número 1 es Vico, y yo tengo que decirlo, esté de acuerdo mi hermano, Vico sí o no, es evidentemente el pase de batón o de relevo generacional en cuanto a lo que es la leyenda del rap, a quien se perfila por el momento como la nueva leyenda del rap, que es Aldo Araldiano. Así lo visualizo yo. El nivel en que ellos se disputan este tema, que obviamente es un tema de bar el rap, un tema de fronteo a otros MCs, pero un tema de fronteo muy peculiar, porque es un tema de fronteo donde ellos obviamente abordan
lo que quizás hace una contraparte como el reggaetón o como otros géneros urbanos populares, y sin embargo ellos siguen dentro de su carácter de rap, quizás de historia, conciencia, creando más el estilo o la esencia de un hip hop un poco más social, de alcance, obviamente, aunque todos sabemos que también Aldo y Vico hacen sus temas románticos, como aquí él tiene su tema dedicado a la esposa, que es muy bonito, el de Le pido a Dios. Tiene también otro que es el de Si nos sentamos, que es la relación de pareja, o sea, todo ese tipo de que habla del amor, pero habla del amor en cuanto a modo de historia, en cuanto a situaciones particulares. Y Aldo también, de alguna manera, pues tiene sus temas románticos, sus temas de pareja, sus temas de desahogo, de desamor, que son temas altamente, por decirlo de alguna manera, calificatorios o apelativos a la imagen de la mujer también. Por esa parte, pero a mí el tema, hay una parte sobre todo, y en construcción de cómo se elaboró el tema, donde yo digo que este tema número uno, tanto la pista como el tema, lleva un tiempo elaborado. Y me atrevería a decir, o a jugarme el cuello, aunque me digan que no, que este tema, obviamente de alguna manera estuvo preproducido, inclusive antes de seleccionar a Aldo como el MC que iba a participar en este tema. ¿Por qué? Porque de la primera manera en que arranca Vico en su verso y luego transiciona a Aldo, hay un cambio muy drástico en la pista. El flow, el delivery fue de una manera, la manera incluso de rapear y muchas de las metáforas símiles o palabras que compone el tema Vico, está hablando hasta de los parazucos, unos maones que fueron para la década de los 90, que todas las mujeres utilizaban porque eran los pantalones que eran como el chicle, se le amoldaban a la cintura o a la figura. O sea, Vico siempre apela también, no te creas, Vico y no es de ahora, Vico a lo largo del disco, o sea, que sale con unas cosas a veces que son de hace 20 años atrás, que en eso conecta con su público, obviamente, que lo viene siguiendo a él dentro de su trayectoria. No necesariamente el público de hoy. Yo le pregunto a un chama que es más, al hijo mío que tiene 25 años, el más chiquito, y le digo, papi, unos pantalones para Zuko. Tú le compras a tu novio y él me dice, ¿para qué? ¿O para quién? Porque no vas a saber qué diablos son los maones para Zuko. Entonces, dentro de esa manera y de ese contexto que Vico obviamente relata al principio, cuando entra Aldo, hay un cambio bastante drástico. Y obviamente no solo un cambio drástico, hay una elevación de la vara a nivel lirical y a nivel de la construcción del verso de Aldo, que trae a Vico básicamente, y yo no sé si es completamente como le decía a Luis, un 16, un 8, para mí que sí, Luis tiene razón, es un 12. Lo que tiró entonces para completar y terminar el tema y tratar a la par de enganchar ese tema a nivel lírico con la ráfaga de balas liricales que metió Aldo. ¿Qué opinan ustedes? Mira, sí es un 12. En la entrevista de Vico con Mikey, si no me equivoco, él echa ese mismo cuento que estás diciendo tú. O sea, él como que hizo el tema, se lo mandó a Aldo, Aldo mandó su parte, y después que Aldo mandó su parte, él sintió que le hacía falta más de su, o sea, como meterle ahí otro pedacito, otro poquitito. Yo no he visto la entrevista de Mikey. Bueno, pero lo dijo Vico. O sea, no. Okay. Ya no es una teoría conspirativa, está confirmado por él mismo. Pero además es un formato en muchas de las colaboraciones de Vico en donde como que la persona con la que él colabora lanza como 16 barras y Vico tiene 16 barras al principio y 16 barras al final. O sea, ese formato lo tuvo con Tony Touch, ese formato lo tuvo con La Mala Rodríguez, se me escapa otro, con el mismo Arcángel también, o sea, como que Arcángel canta un pedacito en la mitad. Pero Tony Touch en español, Tony Touch siempre es un menú, arroz con pollo, Sí, es complicado. Siempre habla de Tony Touch.
Entonces es como un formato que ya Vico nos tenía acostumbrado. Vi a mucha gente sorprendida por Aldo, y no sé por qué, o sea, como que no he escuchado temas como La Vereda Tropical, por ejemplo, donde Aldo le mete ese flow en esos ritmos 808, que Aldo en estos ritmos es increíble, o sea, es Claro, pero increíble. el tema con La Vereda Tropical es que el ritmo suena, o sea, es como que Aldo se come la pista, o sea, el ritmo quedó, la devora. En cambio, esta pista sí da la talla, esta pista sí. Sí, esta pista es buena. Y a mí lo que más me sorprendió sorprendió hecho, es... perdona que te interrumpa, de hecho, tranquilo, es de las pocas pistas, y honestamente lo digo, yo quiero escuchar a Vico con otros producers además de él, de aquí en adelante. ¿Por qué? Porque Vico es muy listo. Vico hace pistas, obviamente, y produce pistas, y esto no es cuestión de que yo soy fan de Vico, yo amo a Vico, sí, bendito sea Dios, pero yo no quiero que me hagan pistas para storytelling nada más. Y Vico es fanático de acomodar una pista muy llana para obviamente relatar su historia. Yo quiero que me des pista, que me des punchline, pero que me des una pista que yo diga, Vico rompió esa pista. Ese es el juego del MC. El MC no es solamente tú relatar una historia o llevar un mensaje. Es tú machucar ese beat como Dios manda y romper ese beat como Dios manda. De hecho, a mí me hubiera gustado que Pánico, o sea, con esa pista de Pánico, esa pista está buena. Pregúntale a tu papá por mí, hubiera quedado muchísimo mejor con un beat de ese estilo que con el beat que tiene, para mí personalmente, porque el de Pregúntale a tu papá por mí lo escuché muy monótono, la pista. O sea, el mensaje pudo estar bueno, pero como yo sentí como que no hacía match mucho con la pista. De repente estoy loco, pero recuerda, es mi punto de vista. Que es que los temas de Vico son de 4 minutos. 4 todavía, o sea, Vico todavía guarda esos formatos de longitud extendida, sí, que son buenísimos, porque es que estás relatándote una historia, estás dándote una película en un tema. Eso es excelente. Pregúntale a tu papá por mí, tiene versos de 32 barras, o sea, complicado. Complicado. Claro. Lo que iba a decir de Blan Blan es mi tema favorito del disco. Me sorprendió mucho escuchar a Vico C en este ritmo, con ese flow. O sea, a lo mejor el tema no tiene los punchlines que te va a cambiar la vida, eso como que lo agarró para otros temas, pero la única vez en que yo he escuchado Vico C así, que lo he escuchado clean en este tipo de ritmos, fue en Agua, en Babilla, y no me gustó tanto la ejecución, pero en este tema la ejecución fue muy buena. O sea, el flow con el que le metió al principio, la forma en la que es sorprendente. O sea, y es un cambio cuando estás escuchando el disco que te lo estás vacilando completo, escuchas Pánico y tal, como que te ponen un mood un poquito más oscuro, y cuando escuchas Blan Blan te dan ganas como de pegar unos brincos, y me imagino que en vivo es una locura, o va a ser una locura. Pero me dieron ganas como de pegar unos brincos o sea, me emocioné mucho. Del tema en vivo, tú sabes que es un componente muy importante de Vico, lo que es la puesta en escena, como Vico hace su puesta en escena en los conciertos. O sea, Vico va todavía con su banda, todo esto, total, o sea, sí. todo, ahí hay una parte de que yo presumo, y creo que es así, que cuando él elabora sus temas, él tiene muy en mente cómo ese tema se va a reproducir también en vivo, cómo lo va a disfrutar la gente. Y por eso es que un buen contenido del disco es música que en cierto sentido es relativamente bailable o disfrutable. O sea, tú puedes, vamos a decir que tú en una presentación en vivo, tú te vas a mover, tú te la vas a gozar. Sí, totalmente. Y las últimas barras, sí, como barras, o sea, estuvieron muchísimo mejores que las primeras 16. O sea, esas 12 me quedo él como barras, como que subió el nivel, sí, dijo, espérate, tengo que subir el nivel, espérate. Sí, tuvo que subirlo porque Aldo,
Y yo creo que Vico sí, cuando invitó a Aldo, no escuchó La Vereda Tropical. Tengo esa teoría. No lo escuchó, si lo hubiese escuchado, a lo mejor le mandó otra cosa. Yo soy de los viejos que digo que Vico envía una guía, Vico no envía toda la canción, Vico te envía la guía, aquí viene el coro y aquí va tu 16 y la canción va a tratar. Sí. Ya, mira el título, Sí, la canción va a tratar sobre esto. Yo no te voy a enviar mucho de lo que yo oí o lo que yo, aunque obviamente se vio que ellos estuvieron en el estudio de Miami y que yo entiendo de que allí fue donde Aldo la grabó, obviamente la trabajó y sí, obviamente tuvo que escuchar el principio y ahí él vino y le metió el queso y después vino Vicky y dijo, espérate, porque la parte inicial mía se oye flat. Está flat al lado de la de Aldo. Sí, está más bajito, está más bajito. Se oye muy Doritos y vamos a darle, vamos a meterle un poco más de pique a esto y vamos a ponerlo sabroso. Y lo que pasa es que en Flow logró su comedido. Lo que pasa es que en Flow sí, Vico es disfrutable. O sea, por ejemplo, yo escuché el disco, escuché como 100 veces el disco, lo escuché yo solo, después lo escuché como con otros panas que no son tantos de la movida del rap, y se vacila más la parte del principio de Vico que la parte de Aldo, por el flow de Vico. O sea, es como más disfrutable y también los cambios que le hace al beat, que evidentemente van como lo que tú dices del storytelling, ¿no? Hace los arreglos para que vayan cónsonos con la historia que te está contando. Pero esa primera parte de Vico es disfrutable. O sea, no es la lírica que te va a cambiar la vida, no es la canción con el mejor punchline, no es la mejor exhibición de letras de Vico, pero sí es como una exhibición de flow bastante interesante. Me hubiese gustado ver en este tema a artistas como Trueno, por ejemplo, de Argentina. Creo que Trueno en un beat así, con este tipo de colaboraciones, hubiese quedado bastante bien. A mí me hubiera gustado escuchar hasta Capela. Nosotros en Venezuela tenemos el despecho porque pensamos en algún momento que iba a suceder. Se tiró la foto y todo. De hecho, nosotros nos quedamos y es, aunque el disco, y lo digo honestamente, el disco se está moviendo muy, pero que muy bien. Y las visualizaciones o reproducciones en YouTube a 3 o 4 días están muy, pero que muy bien. No empecé a que, pues, obviamente, y esto es en carácter, yo soy muy jodón para las producciones y para escuchar música, y trato de medir a todo el mundo igual, lo cual no debe de ser, y lo entiendo, pero fui de los que dije, wow, el tema de Aldo tiene todas esas reproducciones y mis hermanitos que los quiero con cojones, los cubanos, solamente se creen que este es el único tema del disco. Ellos acabaron con ese tema y esto es lo que hay que escuchar del disco y aquí no se escucha más nada. Como siempre les digo, estamos en el rap latino y debemos de escuchar obviamente toda la naturaleza del disco como un concepto, porque eso es el disco. Desde que empieza con ese título Pánico, usted tiene que entender por qué existe Pánico a Vicosí y escuchar todos los temas del disco, porque el tema es una obra completa de principio a fin. Sí, es un disco concepto. Como concepto, usted debe de aceptar el disco y escucharlo, no solo a su buen exponente y representante que dio un temazo, sino que yo, y lo digo abiertamente y honestamente, creo que Nino Freestyle hizo una labor ejemplar, muy buena, pero yo les voy a decir la verdad. Si la Pisconsciente hubiera salido en este disco, si un acapela hubiera salido en este disco, nos rompen más de ahí. Y no porque Nino no hizo un buen trabajo, o sea, lo que pasa es que hizo un gran trabajo. Es por el tema de la relevancia. Sí. Yo creo que las colaboraciones en este disco no fueron estratégicas. O sea, a lo mejor hubo otras razones para elegir las colaboraciones, pero estratégicas no fueron. La de Aldo sí. La de Aldo es estratégica. Ahora, para mí la estrategia se terminó ahí. Sí. Obviamente yo sabía que iba a haber un tema con loops, debe de haberlo. Además de que no está mal. Aldo es el relevo generacional en cuanto al rap o la figura de el papá del rap, si lo llamamos de esa manera a nivel latino. Obviamente el relevo generacional en cuanto a figura de padre e hijo, y que el chamaquito le mete.
porque hay que ser sincero, Loops le metió muy bien este tema. De hecho, Sí. lo digo honestamente, cuando la parte de Loops me gustó un montón, aunque hay como que en cuanto a lo que él está cantando, hay una valorización muy diferente en cuanto a lo que es su papá, lo que representa a su papá y el mensaje que lleva a su papá, a quizás lo que lleva Loops. So, Sí. hay que coger el tema y depurarlo un poco, pero el tema está muy sabroso. Me gustó mucho la participación de él. Como dije, a nivel de electrónica, esa primera parte y esa parte final que cierra, que es el mismo principio, eso lo pueden coger un DJ de música electrónica y cogerlo y partirlo y meterle 20 ritmos diferentes sobre ese beat, porque va a caer sabroso. Ese beat a nivel de electrónica va a gustar mucho. Si un DJ de electrónica le hace los cambios que tiene que hacer, de verdad que ese tema está bien, pero que bien compuesto para eso. Pero a nivel de liriqueo, creo, y lo digo honestamente, Blip Blip, Loops, me gustó mucho. Creo que el legado está ahí y el que lo hereda obviamente no lo hurta y tiene lo suyo. O sea, más allá de ser el hijo de Vico C o lo que sea, el chamaquito representó súper duro. Me gustó muchísimo este tema. Mucho, mucho, Sí. mucho. De Blip Blip, como que la contraparte, como decía Aaron hace ratico, la contraparte creo que es Misión La Cima. Y vi en una entrevista de Vico donde él hablaba de los cambios que hace Bizarrap en mitad de los temas, que él lo hizo primero, y bueno, sí, lo hizo en Misión La Cima, también lo hizo en Emboscada, por ejemplo. Emboscada para mí es un temazo en todos los niveles. Pero cuando vi la entrevista, repasé Misión La Cima, y después escuché Misión La Cima, y después escuché este tema con Loops, y se me hizo muy similar en términos de estructura. Creo que Loops inteligentemente hizo como una diferenciación con su papá en cuanto a mensajes, quizás un poquito en flow. El timbre de voz se me hace muy parecido al Vico C de los 80 y principios de los 90, o sea, en cuanto al timbre de voz solamente. Y creo que él tiene que hacer esa diferenciación para él también mostrarse como algo más que el hijo de Vico C. O sea, porque esa etiqueta lo va a acompañar por siempre, porque eres el hijo del tipo. Claro. Y el tipo que nos inspiró a todos nosotros a meternos en esta vuelta y a hacer rap y a escuchar rap y a producir y a hacer todas estas cosas. Entonces, ese etiqueta es un peso muy grande, porque eres el hijo del tipo y hay un legado y hay un montón de generaciones que se inspiran con tu papá. Entonces, hacer esta diferenciación y mostrarte como algo un poco diferente, hace que no necesariamente te cataloguen como, mira, ahí está el hijo de Vico C, sino mira, ahí está Loops. Claro. Y entonces, ya para ir cerrando, Corrupción en tu espejo, obviamente abundar un poco más sobre la parte de Nino Freestyle. Como dije yo en el análisis, esto es un tema donde la hipocresía del ser humano surge a flote ante diferentes panoramas que van desde la corrupción de cuello blanco hasta la simple mentira del ser humano. O sea, ahí hace esa símil, como dije, sobre Alejo Maldonado, y en mi reseña de la producción o el review del disco, tuve que explicar obviamente quién fue Alejo Maldonado, porque yo estoy en un 98-99% que la nueva generación no va a saber quién es Alejo y a quién Vico se está refiriendo como Alejo Maldonado. Y no sé si lo hace quizás a propósito para que vayan a buscar, o sea, un poco sobre la historia de este, pues obviamente ex policía, que fue condenado en el 1982 por cargo de corrupción y secuestro en ese particular por lo que se le dio, pero que luego entonces abrió una caja de Pandora a todo el sistema policíaco de Puerto Rico, al sistema de extorsión, sus negocios y vínculos con el bajo mundo, con el narcotráfico. Esto era un escuadrón de la muerte de la policía que había en Puerto Rico, que sencillamente eran los jefes de la mafia, por decirlo de alguna manera. Y esa analogía de él me parece de manera excelente para, obviamente, tener esa presencia en los que toda la vida hemos sido fanáticos de Vico, sobre todo el público puertorriqueño, porque este caso es inaludiblemente y único, expresamente en Puerto Rico, que solo la gente vieja de Puerto Rico, de que tenemos 40 plus, vamos a saber, o cuidado si 45 o 50 plus, vamos a saber
quién diablo era Alejo Maldonado. Pero dentro de todo esto también vuelve y apela un poco en cuanto a la pedofilia, la situación de R. Kelly, con su caso, obviamente con sus víctimas menores de edad, y trae nuevamente ese tema de la pedofilia, como lo trajo pues en Pregúntale a tu papá por mí, también por la asociación en cuanto a las letras de todo este chorro, y hay que decirlo así, de todo este chorro de reggaetoneros viejos que tienen más de 40 años y todavía están hablando de la nena chula de 15, de 20, de 19, pues ya tú sabes, puede ser nieta tuya por si no lo sabes. Así De hecho, hay una barra que no, bueno, no sé si ya entrando un poco ahí en polémica, que parece para Daddy Yankee, que dice, habla del abusador, y Daddy Yankee tiene un tema que se llama El abusador del abusador. Dice, habla del abusador, pero al final como que su mujer es la que abusa de él, una cosa así, ¿no? Y no sé si será para Está fuerte, está según fuerte. según Vico sí, no es para Yankee, pues Ese no es, sombrero tiene es un para size todos, ¿no? específico. Es para todos y para cualquiera, pero ay, Dios mío. El sombrero tiene un size muy específico, una medida muy No, específica. es que Vico tiene que entender, y lo digo honestamente, de que muchas veces nuestros comentarios o los comentarios, cuando lo hacemos, es por el hecho de el alto grado de, no tanto sino el contenido lirical, sino el alto grado quizás de peso que tiene Vico cuando hace este tipo de alusiones. O sea, y que a veces inventárnoslas de que, pues eso le puede caer a cualquiera el gorro, sí, a veces sí, pero no somos ingenuos tampoco, a veces no. Ya vemos gente que llevamos demasiado de muchos años en esto y que sabemos por qué se hacen las cosas, por qué se dicen las cosas. No digo expresamente en ese sentido, en el sentido del cual estamos por lo menos ejemplificando o dando el ejemplo. Pero sí, a veces hay su cascarita, vamos a dejarnos de tanta changuerita antañoña. Claro. Vamos a Las dejar de... alusiones, se hacen alusiones y está bien que se la dejamos a la imaginación del público, pero el público ya tú lo guiaste y va a imaginar por ahí. Entonces, Claro, y el público, oye, esto no es un género que empezó ayer, tú me entiendes, que los chismes surgieron de ayer para hoy, esto es un género que lleva años y hay sus situaciones y situaciones. y más lejos, quizás si no iba por ahí, pues hasta mala suya, porque te tiene que pensar que todo el mundo le iba a entender por ahí también. Claro, sí. No sé si lo habrá pensado. A mí en verdad no lo había captado hasta que ahorita que lo está diciendo Aaron, que ahora lo voy a repasar. pero es algo muy normal ahora en el género. De hecho, por ejemplo, Yankee también en esa misma canción le responde a Don Omar, ¿no? Dice, viejo, sigue tu propio consejo del espejo y el pendejo y no sé. Y por ahí va, y era la tiradera. Y cuando le preguntan, pues no, yo no le respondí a él, ese es un dicho, un refrán. Que sí, no, seguro. Sí, A veces, pero ahí es evidente. Aquí Vico puede decir como que no, yo lo que usé fue una palabra y ya, y esta defensa es más fácil, pero la de ¿Quién habla del abusador? Pues, o sea, ¿quién tiene su tema que se hizo? Que de hecho, abonando un poco a eso, por lo menos 3 segundos de contribución, o no sé si será algún tipo de contribución, pero diablo, qué malo está ese disco de Don Omar. Yo no sé si wow, qué cosa. Es que no debió, bueno, no sé, ya entrando en otro, yo creo que no debió volver para Bravo por Vico sí supo lo que es hacer un comeback. Sí, totalmente. Mejor, realmente. De hecho, estamos esperando a Tego también. Es que no entendí bueno, por qué. Mira, o sea, Don Omar avisó el disco para el 22 de julio. Mira, del de Tego, yo me sentí que me quisieron mostrar a otra persona que no era Tego. Me quisieron vender a otra persona. No pero era quisiera Tego. ver todo lo demás que sigue, ¿no? O sea, porque han mostrado... para mí entraron con el pie, entraron falta mal, el rap, con el pie mal. Falta el rap. Realmente. Pero ciertamente hay que ver. Sí, es que Tego, el Tego de que en una vaina de golf. O sea, con la chamaquita.
¿Qué es eso? No, Con las desde letras. la chamaquita de otro tema también, pero en una vaina de golf. O sea, el concepto, póngase a ver el concepto de Tego. ¿Qué era Tego? Tego era Loíza Aldea, el barrio, la gente, el pueblo. Que es una vaina de golf. O sea, como que Abonando eso que dices, Miguel, en el intro de Los Vaqueros, que es el tema como que todo el mundo, ahí todo el mundo tiene billete, todo el mundo está en la high, todos salen como en algo top y Tego sale jugando dominó en un barrio. O sea, ese súper es de la Tego. calle. Y si ese no era Tego, pues ese fue el Tego que nos vendieron. Ya, una de las dos. En la Sí. barbería. No, ese era Tego. Pues, No, pero lo que te quiero decir es, o sea, yendo al extremo de que está bien, vamos a decir que yo no lo conozco, pero ese fue el Tego que te vendieron. Entonces, En la bodega, Pelú, echándose un palo de ron, jugando caballo, un cuadro, haciendo un cuadro de caballo, escuchando a Ismael Rivera en un Chevrolet viejo, haciendo taxi, que él fue taxista. O sea, vamos. no sé, siento que le robaron la autenticidad. Ahí se les cayó la película, ciertamente, y creo que jugaron con algo muy grande, sobre todo a nivel de figura popular Entonces, de la música. para colmo, hicieron la apuesta porque está bien. Claro, todo el mundo señala cuando la apuesta se hace y no se da, pero no se dio. Entonces, no funcionó, no conectó. Bueno, en resumen, obviamente este disco es una producción que está cargada, diría yo, de mensajes y obviamente tiene sus híbridos musicales bastante interesantes, que no necesariamente, para el que no lo entienda, es hip hop, pero sí rap. Vamos a estar claros en eso. Hay gente que dice, eso no es rap. No, eso no es rap dependiendo de lo que tú estés escuchando y lo que tú estás viendo. A nivel de por lo menos de estructura, de la elaboración, que tiene otros géneros y otros ritmos como híbridos que lo acompañan. Pero a mí, esta producción, por lo menos en calidad de rap, hablando claro, sí tiene mucho peso y tiene mucho rap. Desde que abre el disco con su rap, fuera de ahí, obviamente el tema que tiene con Aldo, Corrupción en su espejo con el mismo Nino Freestyle, la misma de Blip Blip con Loops, que tiene obviamente, como dijimos, esa sesión de Bizarrap, ese toque, ¿no? Ese acento. La de Pregúntale a tu papá por mí. Incluso tiene el tema que le dedicó a la esposa, que es el de Le pido a Dios. Es un tema donde esa batería de Late Away, y esto es como una balada, pero es una balada rap. Ajá. El beat está ahí presente. Y a nivel vocal, Le pido a Dios otra cosa. Eso también lo quiero ver en vivo para ver si es verdad. Sí, Yo sé que es verdad, obviamente, pero son temas que tú vas a tener un disfrute extra o diferente cuando se tocan en vivo. O sea, realmente la valorización y el carácter del rap latino está bastante marcado aquí, aunque obviamente tiene su dancehall, tiene su música electrónica. Como dije, nadie en esta época te va a traer un tema donde, por ejemplo, finalice y cierre con una música, un instrumental basada o inspirada en África Bambata y Planet Rock. O sea, que el que no entendió ese final en ese tema de verdad que está bien loco, y hablo de Cuero, que de hecho es de mis temas favoritos y es un tema que tiene una mezcla de reggae, pero arranca con un beat de hip hop súper sólido, o sea, y viene y va en ese contexto. A mi Cuero Duro se me hizo musicalmente parecido a Calla, de aquel que había muerto. Calla, que en el campo de batalla, a nivel de música, pero a nivel de estructura, se me hizo muy parecido a un tema de desahogo que se llama Esta es la esquina. Es decir, 8 barras de una historia, un precoro, un corito simple, 8 barras de otra historia, un corito simple y el coro del tema, 8 barras, o sea, a nivel de estructura, solamente de estructura de la letra, musicalmente no tiene nada que ver, pero en términos de estructura se me hizo parecido a ese tema. Organizado. Y ese tema de Esta es la esquina se me hace muy parecido al tema de donde comienzan las guerras. Por eso es que, bueno, cada tema, si tú escuchas Vico, si hace mucho tiempo, cada tema te puede traer o puede tener, como dijo Aaron, el easter egg de otros temas anteriores bien interesantes.
Ustedes saben, lo único que yo encuentro que quizás en esta producción no lo encuentro es el hecho de, sobre todo en los coros, o lo que llamamos los ganchos, los hooks, que haya un hook que sea pegajoso. O sea, el destaque de los versos y el despliegue de los versos y de las historias está tan y tan duro que cuando vamos quizás, y hablaste de desahogo, lo primero que tú te conoces con desahogo, el tema en per se, es ese coro. Desahogo, si caigo me levanto del lodo, saco el bolígrafo y me desahogo. Es esa parte, eso, en construcción del disco como tal, en ninguno de los temas está presente. O sea, ese gancho, ese hook, quizás tan esencial. Y no sé, me parece incluso que fue hecho hasta a propósito, para que la canción o los temas no se fueran por el gusto popular de un gancho per se, sino de que la gente escuche el disco. O sea, escuche cada tema, escucha cada historia, escucha cada relato que te está dando. Es como decir, por ejemplo, algo tan sencillo en aquel momento como la recta final. Pero cuando tú escuchas la recta final, el coro o ese gancho de la recta final es tan inverosímil de alguna manera que tú te tienes que quedar obviamente con la letra. Abro los ojos, me levanto, le vuelvo cero y el % de la paz es cero. Crímenes, violaciones, mucha malicia y no me entero de las buenas noticias. La culpa es de nosotros, el bajo mundo, el paraíso del señor vagabundo. O sea, tú te tienes que meter dentro de lo que es la letra porque sencillamente la recta final. O sea, ya, eso es todo. No hay un gancho, no hay un hook. Hay la repetición quizás y la emulación por la época, sobre todo en ese momento, de un grupo tan importante como lo fue Public Enemy. Que eso era lo que utilizaba Public Enemy como idea o como ayuda. Fight the power, yeah. Fight the power. Fight the power. Un contexto de 2 palabras o 3 palabras. Fight the power. Sí, sí. Un gancho, se engancha la gente con eso. Entonces, la letra es lo que le da el peso como tal al tema. Y aquí yo veo que él volvió un poco a esa fórmula. Aunque obviamente no se fue a los ganchos de esa época de la recta final y demás. Pero yo creo que sí hubiera sido interesante escucharlo. O sea, algo, no sé, se me viene a la mente este fit con Yaga y Maki de Se Escaman. Se escapa. Se escapa, no se escapa, perdón. Se escapa, capa, y otro nene la atrapa. Y entonces, igual, todas sus canciones estaban repletas de pequeñas frases que se te quedaban, ¿no? Pero claro, en este disco está un poco, o sea, tú dices, sí, me gusta esta canción, pero ¿qué frase se te queda? Y entonces te quedas un poco blan, pensativo blan. porque blip, blip, blan, blan, nada más. Me recuerda al demo de la vida, No, porque ahora lo que está pegado es el blan, blan, blim, blim, blom, blum, blum. Ay, un piripiropi ahí. Ay, Dios mío. No peguen con el jazz, por favor. No traigan el jazz aquí. Pero fíjate que a mí el único hook que se me hace así pegajoso, por lo menos yo todo el tiempo así como inconscientemente lo estoy cantando, es el de Blan Blan. O sea, lo digo fuera de chiste. O sea, a mí es Blan Blan. O sea, no me sé la letra todavía, pero sí tengo como ese hook un poquito pegajoso, quizás porque repite Blan Blan un par de veces en el coro, pero la estructura del coro se me hizo compleja. O sea, tienes un verso libre, pero después en la octava rima agarras el mismo verso libre de la cuarta. O sea, está complejito ahí, está complejo, no está tan simple y tan diluido. Escúchala.
Yo hago eso mismo con todas las canciones, o sea, lo que hace que lanzar como de estudiarlo, como, también como para entender qué quiso decir o cómo lo quiso decir y todas estas cosas, entendiendo un poco el contexto latino en el que estamos, ¿no? Y de dónde puede venir cada cosa, ¿no? Porque hay palabras que a veces no están en los diccionarios. Hay palabras que a veces no están en los diccionarios o que a veces no vas a poder encontrar por ahí, No, pero tiene un puede estar contexto en el un poco más diccionario, pero fuerte. con otro significado. Exactamente. Sí, aquí nosotros tenemos nuestros contextos, nuestra historia y nuestra cultura, que también es bastante rica. Pero creo que algo que Vico sí hacía con éxito, que no hizo en este disco, es eso que dices de los hooks, porque siempre se te queda pegado un corito de las canciones o de los discos anteriores. Yo creo que él quiso dar un poco más de contenido, más que elaborar un disco de alguna manera. Y esa parte, sobre todo de él, de poder controlar su material, que le costó tantos años quizás en la elaboración de este disco, de culminarlo, de llevarlo a cabo y sobre todo de hacer un deal discográfico, más que quizás sacarlo por su cuenta. Obviamente que requiere de una maquinaria y sobre todo una solvencia económica que todos sabemos obviamente lo que cuesta, ¿no? En este mercado, sobre todo hoy en día, donde tú lanzas una canción hoy y ya dentro de 3 días te olvidó la gente. O sea, sencillamente Sí, está bien difícil. Estamos viviendo un mundo a nivel de música y sobre todo el carácter urbano es algo de que el 99.9% de los temas se pierden. Yo creo que eso es algo que se Sí, debe es que ahora mismo aplaudir la de todas atención de la maneras. gente. Y que Sí, todavía, La atención de la gente es difícil ahora mismo. y que todavía Vico sí está haciendo una producción discográfica. O sea, y entiende el valor y la importancia de una producción discográfica cuando hoy en día todos los artistas están por hacer un sencillo y crear Hacen release. en las redes. Es que era necesario, o sea, era un disco que de todas maneras era necesario. Así a mí no, así todas las canciones sean como Ella Va y no me hayan gustado, era necesario el disco porque tenía que haber un contrapeso, ya era, o sea, es como yo decía, antes quizás uno podía escoger, bueno, hay este que hace esta música, otra, y había una variedad. Siempre había como un 50% de algo ya, digámoslo así, tipo pop, ¿no? Que uno saturaba un poco, pero hoy en día es un 95% y no hay nada para escoger. Y este disco es como que da un aire fresco con respecto al contenido que en sí, porque de ahí no hay más nada, o sea, no hay nadie más que se salga del Gucci, Prada, Louis Vuitton, me llevo a tu mujer y cosas iguales, ¿no? O sea, ya estamos hinchados un poco de lo mismo. Y bueno, no sé si les pasa a ustedes, pero Sí, al menos en el tema... No hay tema. A veces uno se ve atrapado oyendo música vieja, por así decirlo. Totalmente. Es salir y no a la Totalmente. meternos 4 pastillas, ir a la barra, vamos a fumarnos, tú eres fácil, yo te llevo a la casa, mañana el tema de la música urbana está tan saturado que hace un par de semanas yo estaba en un antro, una disco, como se le pueda decir. Y es muy fácil que el DJ tenga que empezar a ponerte canciones de hace 15 años, normal, porque la gente baile. Normal. Te puedo poner otra más nueva, pero después hay que volver para atrás. Yo estoy ahorita apreciando más el vallenato. Un saludo a mis hermanos de Colombia por ahí que están viendo. El vallenato tiene líricas complejas. Así que estoy vacilándome el vallenato, porque estoy cansado, mano, estoy cansado. Entonces, a veces hay que escuchar como otras cosas. Estoy vacilándome el vallenato y me declaro aquí vallenatero duro. Después que no hables del tango, ya tú sabes que el tango es como la bachata, eso es a cuerno puro. Esos son todos los tangos terminan en una tragedia y en un asesinato, todos. Pero obviamente eso es lo que representa mucha de nuestra cultura y hoy en día de verdad que es que la música está tan y tan es chatarra, es tan genérica, todo se hace tan y tan ya no son ni prácticos, o sea, es algo como que vamos a tirar esto y ya, para tratar de mantenernos y estar ahí, qué sé yo, a lo mejor damos un palo con esta cancioncita, qué sé yo,
Ya está pensado en TikTok, de hecho, o sea, ya Sí. la música se Sí, ve bien afectada para Totalmente. esos 15 segundos y que la gente lo pueda bailar o lo pueda poner a su perro 15 bailando segundos y ahí por una semana o atrás 2 y semanas nada más. sí, ya El perro. ya está basado en eso y cómo ha afectado. De hecho, eso Claro. sería un contenido bien interesante para una próxima ocasión, ¿no? Cómo ha Ujú. afectado, porque de hecho, aunque sea mainstream, antes igual, ¿no? O sea, es mainstream, pero uno tenía la posibilidad de escoger. Hoy en día es como que casi un poco más y te empujan a que tú puedas consumir eso, ¿no? Y que es Sí. lo mismo Mira, todo. Claro. mira, antes inclusive hasta los mismos artistas de pop, vamos a decir, vamos a hablar quizás Shakira, hace muchísimo tiempo, oye, te voy a poner un ejemplo, te sacaban una producción y eso era un proceso de extraerle el jugo a esa producción entre tema promocional, presentaciones, distribución, era un ciclo de un año, ya no es así. Pero todo eso es culpa del chacarrón. Curioso, ¿eh? El más que sabe de música y se hace el chacarrón, chacarrón. Bueno, nada. Será hasta la próxima, Sí. amigos. Esperamos que les haya gustado este análisis, este breakdown, un poco este debate, este diálogo entre hermanos del rap latino. Lo más duro del rap latino lo vas a encontrar aquí y sobre todo siendo honestos. Aquí, obviamente, nuestras flores a quien las merezca y pues obviamente la dosis de realidad de alguna manera, como la vemos, las cantamos. Así que recuerda regalarnos tu like, deja tu comentario, pero sobre todas las cosas, masacre ese botón de suscribirte y darle a la campana para que reciban las notificaciones cada vez que colgamos un nuevo video. A nombre de Luis Serrano, Miguel Ángel Báez y nuestro hermano Aaron Well de Perú, será hasta la próxima. Bonito día a todos, se me cuidan.